Y Él nos llama siempre a poder buscarlo, a saber cómo buscar a Cristo Jesús. Coloqué el título del mensaje, El milagro viene, porque el milagro es algo que por consecuencia va a venir a nuestras vidas. Entonces, lo que nosotros necesitamos, lo que precisamos nosotros, es otra cosa, es buscar la presencia del Señor Jesucristo, es buscarlo al Señor, buscarlo a Él. A veces pasa que primero empezamos a buscar alguna cosa que perdimos en vez de parar para pensar. ¿Ya le pasó eso alguna vez? Empezar a buscar, buscar, buscar y luego decir, no, mejor me voy a detener y voy a pensar dónde lo dejé, dónde pude haber dejado lo que estoy buscando. Y así a veces pasan esas cosas y nosotros mejor necesitamos que parar para pensar, ver si conseguimos recordar dónde dejamos. A veces tal vez preguntamos si alguien vio algo, pero en realidad primero buscamos y después preguntamos a una persona si llegó a ver tal cosa, tal objeto, si encontró tal objeto perteneciente a nosotros. A veces pasa que uno tiene los anteojos en la nariz, ahí en los ojos, y dice, ¿no viste mi anteojo? Y lo tiene en la cabeza mismo. A veces pasan esas cosas, ¿no? Uno mismo no se da cuenta de algunas cosas. Conocer si alguien tiene experiencia en algo, a veces nos ayuda a ver las cosas de otra manera también. Estamos teniendo acá este inconveniente, iglesia, denme un instante, por favor. Si se corta, enseguida volvemos nuevamente a transmitir. Solamente un instante. Y como compartí con ustedes, entonces coloqué el título del mensaje, El milagro viene. Y la palabra de Dios va a hablar en Isaías, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que esté cercano. Eso habla en Isaías capítulo 55, versículo 6. Vamos a leer juntos mientras el programa se abre nuevamente. Y la palabra de Dios dice en Isaías capítulo 55, versículo 6, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Padre Dios de la gloria, te agradecemos por tu palabra. Gracias por lo que tú nos das, por lo que tú nos provees, Señor Jesús, en este momento, en este tiempo para nuestras vidas. Padre, ven a bendecirnos, Señor. Ven a instruirnos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Es lo que pedimos, Señor. Sea tu gracia sobre nosotros, sea tu mano de poder sobre nuestras vidas, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Y la palabra de Dios nos viene a hablar de esta manera, nos viene a orientar, a guiar. Y dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto esté cercano. Y una de las cosas que quiero compartir con ustedes primeramente es buscar primeramente a Dios. El hombre por lo general tiene por costumbre hacer las cosas como quiere. Eso es el hombre en general. Cuando compramos un producto nuevo, generalmente viene un manual, ¿no es así? Pero las personas no lo leen a veces. A veces nosotros no lo leemos, uno no lo lee. Dan por entendido que ya conocen el producto y que no precisan saber más de él o que ya saben todo de ese producto. Y después terminan diciendo, mi televisor puede hacer eso. No lo sabía. ¿Por qué? Porque no llegó a leer el manual. Las tecnologías avanzan y consigo traen nuevas herramientas u opciones. Y a veces hay cosas que nosotros no sabemos de algo. En las Santas Escrituras Dios dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Antes de este texto se repite la acción de dejar a Dios, se repite continuamente esa acción de dejar, de olvidarnos de Dios. El ser humano continuamente se olvida de Dios, se aparta de Dios, busca otras cosas.
Y la palabra de Dios va a hablar en Jueces como uno de los tantos capítulos o versículos. Capítulo 2, versículo 12. Dejaron a Jehová el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y después del texto que estamos leyendo, buscad a Jehová, Isaías nos va a estar hablando, y después de Isaías, Jeremías también nos va a estar hablando. En realidad se va a encontrar en la Biblia que el hombre no busca a Dios. Dice, dejaron a Jehová el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto. ¿Y qué situación la tierra de Egipto, no? Si usted se acuerda ahí, si recordamos juntos, qué momento tan difícil para Egipto como también para los hijos de Dios. Para todos era un tiempo difícil, pero Dios en medio del trabajo, en medio de lo que Él tenía que hacer, en medio de los proyectos divinos de nuestro Dios, Él tenía que actuar de una manera para que el ser humano, conozca a Cristo o no conozca, glorifique el nombre de Dios. Y dice Dios que en su palabra en Jueces, dejaron a Jehová, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses. Y mire, hermano, hermano y oyente, nosotros tenemos que buscar a Dios. Nosotros necesitamos buscar a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros necesitamos tener a Él primeramente. Va a haber tiempo para buscar otras cosas, pero que nuestra prioridad sea Cristo, la prioridad sea Cristo. Jeremías, luego va a hablar también en capítulo 2, versículo 13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua. Y mire, iglesia, eso hace el ser humano. Encuentra a Cristo, Cristo bendice su vida, Cristo transforma su vida, pero después el ser humano deja nuevamente a Dios. Por eso la diferencia de conocer a Cristo y de seguirlo, de ser discípulo de Él. En estos tiempos, ¿será que es así? ¿Será que nosotros dejamos a Dios? Y si fue en esos tiempos, si fue antes de Isaías 55 y fue después de Isaías 55, ¿cuál será la diferencia en estos tiempos? Cristo espera que su pueblo lo busque primeramente, que su iglesia lo busque primeramente. Dios quiere, como dice en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es lo que Dios quiere para la humanidad. Dios a través de Jesucristo no vino a condenar al mundo, sino que Él vino a salvar lo que se había perdido. Y Dios quiere que todos puedan proceder al arrepentimiento, no algunos, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él ama la humanidad. Cuando Cristo murió por todos, para que todos tengan la oportunidad de tener nuevamente comunión con Dios. Pero hay algo importante, que el Señor no retarda su promesa. Algunos pueden creer, algunos pueden tomar algunas acciones, algunos pueden tomar algunas actitudes, pero Dios está siendo paciente para con nosotros, para con su pueblo, para con la humanidad, porque Él no quiere que ninguno perezca. Porque el ser humano es duro, es rebelde, pero Dios está hablando, Dios está llamando para que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hay algunos que están apartados de Cristo Jesús, estando en la iglesia aún mismo también. Y Dios espera que ellos puedan volver a Cristo, puedan tener ese encuentro con Cristo. Hay algunos que no están en la iglesia directamente y están apartados de Cristo.
No hay manera de tener comunión con Cristo si no tenemos comunión con la iglesia, no con el templo, con la iglesia. Y están apartados de Cristo. Hay algunos que no van a la iglesia, al templo, no van al templo, porque tienen otras ocupaciones, porque están haciendo otras cosas. Y ponen algún pretexto, alguna excusa. Pero el día que el Señor venga, Él vendrá por aquellos que buscaron a Cristo. Buscar primeramente a Dios. Para el milagro hay tiempo. El milagro viene. Los hijos de Dios no buscan milagro. Los hijos de Dios buscan a Dios. Eso es lo que el Señor nos enseñó. Entonces vamos a escuchar, a oír, a prestar atención a lo que Dios está hablando a nuestras vidas, a reconocer que precisamos ser santificados cada día. Vamos a buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que Él está cercano, en cuanto Él está próximo. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de Él misericordia, y a Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces vamos a buscar primeramente a Dios, que el milagro va a venir. En Hechos, capítulo 1, versículo 4, la palabra de Dios va a decir, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. La palabra de Dios dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Buscar la presencia del Espíritu Santo es algo necesario en la vida de un cristiano, de un discípulo de Dios. Era buscar primeramente a Dios, pero luego buscar la presencia del Espíritu Santo. ¿Por qué es tan necesario? Bueno, es el Espíritu Santo quien en este tiempo está con su pueblo, con el pueblo de Dios. Y la palabra de Dios nos va a llevar a ver la importancia de buscar la presencia del Espíritu Santo. En ese entonces la orden era esperar al Espíritu Santo. Ahora la orden es ser llenos del Espíritu Santo. En ese tiempo, para los discípulos, ellos tenían que esperar en un lugar hasta que el Espíritu Santo llegue. Mas ahora la orden es ser llenos del Espíritu Santo. Vivir con el Espíritu Santo es vital para el discípulo. Algunos creen que es algo fácil vivir en la presencia del Espíritu Santo, y no lo es, pero tampoco es imposible. El Espíritu Santo quiere vivir en nosotros, pero el problema es que el cristiano pone reglas para vivir con Él, cuando tendría que ser al revés. Y la palabra de Dios muestra que es así, que cuando el Espíritu Santo vino, el hombre ponía sus reglas. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. La palabra de Dios dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Él es quien nos va a guiar a toda verdad, no nosotros. Y nosotros llevando al Espíritu Santo por donde nosotros queremos ir. Él dice, porque no hablará por su propia cuenta. Y a veces nosotros hablamos de una manera como llevando, es esto lo que Dios está diciendo. Dios nos ayude a ver la palabra de Dios, lo que Él quiere, no lo que nosotros queremos. Y Él dice, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Por eso es importante que tengamos el Espíritu Santo, porque Él os hará saber las cosas que habrán de venir. Él nos hará saber todo lo que oyere hablar al Padre, al Hijo. Necesitamos tener comunión con el Espíritu Santo. Cuando nosotros buscamos la presencia del Espíritu Santo, entonces nosotros, en nuestro corazón, está ese deseo de pedir, Señor Jesucristo, ven, guía, orienta mi vida. La palabra de Dios dice, entonces Jesús le dijo,
a un hombre. Entonces, disculpen, Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi casa. Mira, hermano, yo no quiero hablar del texto, amigos, yo no quiero estar hablando del texto en sí, sino quiero hablar de buscar la presencia del Espíritu Santo en este momento. Y dice que nuestro Señor Jesús compartió que un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y esos muchos, no pocos, esos muchos comenzaron a dar excusas. Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, pasa esto, pasa lo otro, mañana voy, mañana lo hago, podemos hacerlo otro día, podemos encontrarnos en otro momento. Comenzaron a dar excusas. Y así es, hermano. Cuando nosotros no tenemos la presencia de Dios, vendrán tantas cosas a nuestra mente que nosotros no conseguiremos entender de que estamos dando excusas para Dios, de que nosotros no estamos escuchando, no estamos oyendo, no estamos atentos a lo que Dios está hablando. Por eso es que muchos en aquel día no conseguirán ver la venida del Señor. Así como el pueblo de Israel no consiguió ver la llegada del Mesías, así acontecerá con la iglesia. Por eso Dios está llamando a su pueblo a santificarse, a estar atento. Fueron pocos los que se apercibieron o los que se dieron cuenta de que Jesucristo, el Rey, el Mesías, iba a llegar. Fueron pocos. Algunos no fueron del mismo pueblo, otros sí, del pueblo de Israel. Por eso, iglesia, es necesario estar atento. Estos hombres no entendieron la importancia de ser invitados. ¿Será que el pueblo de Dios entiende la importancia de estar atento, de esa invitación que Dios dijo que Él vendría y Él lo va a cumplir? Nosotros necesitamos estar atentos. Mire, hay algo tan interesante en todo ese texto que será para otro día tal vez verlo y estudiarlo y conocerlo y saberlo un poco más. Dice que quedó tanto lugar. Dice ahí, para que se llene mi casa. Había tanto lugar y aún hay lugar. Fuimos a buscar, pero aún hay lugar. Bendito sea el nombre de Jesús. Para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. ¿Será posible que parte de la iglesia no llegue a gustar la cena del Señor? Dios nos ayude, Dios nos permita estar atentos, Dios nos permita escuchar, Dios nos permita oír la palabra de Dios. Y dice otro texto, llevado a una relación también como esta, en Mateo capítulo 22, versículo 11, y entró el rey para ver a los convidados. Y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes.
dice la palabra de Dios. Que estaban los convidados y había uno que no estaba vestido de boda. Es que a la fiesta, a la gran cena, a esa cena, a ese banquete que el Señor nos espera, al cual Dios nos está llamando, al que no tardará en venir, no podemos entrar como querramos. No podremos presentarnos como nosotros querramos. Por eso es que nosotros no podemos ponerle ley al Espíritu Santo. Esto se hace de esta manera o de esta otra, o vamos a hacerlo así. Es el Espíritu Santo que nos llevará a toda la verdad. Hay pueblo que está creyendo que es de su manera o a su manera. Dios nos ayude, iglesia. Dios nos ayude. Dios nos permita ver su palabra. A veces estamos orando contra la mano de Dios. Dios, estamos diciendo que no sea esto de esta manera, que no se haga esto de esta manera. Dios reprende tal cosa y tal vez Dios es el que está haciendo tal cosa. Dios es el que está permitiendo. Pero no lo verán, así como estos convidados en el capítulo 14 no veían esa importante cena, así muchos en el pueblo de Dios no verán la venida del Señor, sino que se enojarán contra la palabra de Dios, sino que dirán esto no es así, esto no es asá, porque creerán su doctrina, su palabra. Buscar la presencia del Espíritu Santo es importante, iglesia, para poder estar en la cena del Señor y vestidos de boda. La palabra de Dios dice: bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Qué palabra, ¿no? He compartido esta palabra con ustedes en otro tiempo, en uno de los cultos online que tuvimos no hace mucho, en Lucas capítulo 12. Es una palabra bendecida. Es una palabra que nos bendice, que nos ayuda a entender. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. ¿Cómo? Trabajando. Nosotros necesitamos buscar fielmente trabajar en la obra. No solamente necesitamos buscar a nuestro Dios, buscar primeramente a Dios, sino que también necesitamos buscar la presencia del Espíritu Santo, porque Él nos guiará toda verdad. No dejará que nuestra mente nos engañe, que nuestros pensamientos, nuestras emociones nos engañen, sino que nos llevará a toda verdad. Y necesitamos también buscar fielmente trabajar en la obra. Tener trabajo es una bendición. Hoy estamos viviendo un tiempo donde las personas corren un gran riesgo de perder su trabajo. Dígame si a usted le gustaría perder su trabajo. No le gustaría. A nadie que le guste trabajar o que entienda tal vez la necesidad de trabajar o que entienda la responsabilidad de trabajar, le va a gustar perder su trabajo. Por eso es que trabajar es bueno, trabajar es necesario, trabajar es importante. Algunos lo hacen por necesidad, algunos lo hacen porque tienen que responder a una obligación y algunos lo hacen porque les gusta trabajar y otros tal vez por otros motivos. Pero trabajar es necesario y en las cosas del Señor aún más. Dios quiere que podamos trabajar. Hace bien al hombre trabajar. Y si nuestro Padre Celestial trabaja, nosotros también debemos trabajar. La palabra de Dios nos enseña ya en Génesis que Dios enseñó al hombre a trabajar, que el trabajo es bueno, que el trabajo es necesario, que por causa del pecado nosotros ahora tendremos que trabajar con el sudor de nuestra frente. Pero la palabra de Dios dice que el trabajo es bueno, que Dios nos enseña. Mi Padre trabaja, decía nuestro Señor Jesucristo, y yo también trabajo. En Mateo capítulo 20 es un texto largo, pero vamos a leerlo, ya estamos terminando. 20 capítulo versículo 1. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las
hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Les dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde el postrero hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Nosotros debemos trabajar como nuestro Señor quiere. ¿Sabe que hay trabajadores que trabajan y no hacen nada? Hay trabajadores que trabajan y no hacen nada. ¿Ya le pasó ver eso a usted? Hay personas que tienen un trabajo, que en teoría salen a trabajar o están trabajando o trabajan en una oficina, pero no hacen nada. Y hay trabajadores que trabajan y hacen lo que tienen que hacer. Hay de ellos también de que los que están trabajando, los que les dan el trabajo, le dan la tarea y hacen lo que tienen que hacer. Y hay trabajadores que le dan el trabajo pero no hacen lo que tienen que hacer. No es que no trabajan, no hacen lo que tienen que hacer, harán otra cosa pero no hacen lo que tienen que hacer. Ahora el trabajador que trabaja y hace lo que tiene que hacer, este está bajo autoridad y ese sí sabe trabajar. Así es en la iglesia. Todos tenemos un lugar y respondemos en la iglesia, en el templo, al pastor. Y aún el pastor responde a otros pastores. Si trabajamos así, entonces estaremos trabajando de la manera que Dios quiere. Estaremos buscando trabajar fielmente en la obra de Dios. Los discípulos de Dios no trabajan como quieren. No solamente dan una apariencia de trabajo, sino que trabajan haciendo el trabajo que Dios les encomendó. De esa manera trabaja iglesia. De esa manera trabaje pueblo, haciendo lo que Dios le encomendó. Busque ser diligente en su trabajo. Busque entregarse en el trabajo al Señor. No busca trabajar de la manera diligente usted para agradar a sus empleadores. Así también nosotros tenemos que hacer, y aún más, sabiendo que es para un buen Señor, sabiendo que es para nuestro Dios, sabiendo que Él no paga mal, bendito sea el nombre de Dios, sino que Él paga bien. La palabra de Dios dice en Mateo capítulo 7, versículo 22, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Eran personas que trabajaban. Si usted está viendo ahí el texto, está diciendo: no hicimos esto, y no hicimos lo otro, y no hicimos esto otro. ¿Y qué pasó entonces? Dice el versículo 23, y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Es que hay trabajadores que aparentemente trabajan, que muestran un trabajo, pero no es el trabajo que Dios encomendó. ¿Qué cosa es invertir nuestro esfuerzo en algo que no va a dar fruto? Trabajemos de manera que seamos un árbol que dé fruto y no un árbol que tiene muchas hojas y no tiene fruto. Busque trabajar fielmente en la obra del Señor. Busque la presencia del Espíritu Santo
para que entonces le guíe Él a toda la verdad y no seamos guiados por nuestros pensamientos. Busque primeramente a Dios, que el milagro va a venir. Padre Dios de la gloria, te agradecemos por esta tu palabra. Señor, gracias por ayudarnos y enseñarnos y fortalecernos a permanecer fielmente a ti, Dios de la gloria. A ser firmes en tu palabra, Señor. A buscar, Señor, humillarnos para no dejarnos llevar por nuestros pensamientos, Señor Jesucristo. Mas estar fiel a tu palabra, Dios mío. A seguir el consejo de tu Espíritu Santo. Él escucha todo lo que el Padre y el Hijo hablan y Él nos hará saber toda la verdad, dice tu palabra, Señor. Ayúdanos y guárdanos, Padre. Ayúdanos y guarda, Señor, de los malos obreros, Padre Santo. No solamente de pastores, sino de malos obreros, Padre Dios de la gloria. Ayúdanos y guárdanos a ser ovejas, Señor, del redil, que siguen a su pastor. Ayúdanos a nosotros pastores a seguir a nuestros pastores y a seguir al pastor de los pastores. Padre, ayúdanos a velar, a vigilar, Padre, para entonces no buscar el milagro, mas buscar tu presencia, Señor, que el milagro va a venir en el nombre de Jesús. Amén.